Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por acompañarnos hoy miércoles, gracias por recibirnos en sus hogares, por permitirnos entrar a ellos. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. Federico Mayorga, muy buenas noches desde Cuernavaca para todo el país. Es ya 4 de febrero, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Los cánceres más mortíferos son los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama. El asunto con el cáncer es la prevención, la detección oportuna, que te da más posibilidades de poder sobrellevar un tratamiento que es muy difícil, muy invasivo. La radioterapia, la quimioterapia, se ha avanzado mucho, pero nada sustituye, en el caso, por ejemplo, del cáncer de mama, la autoexploración. El cáncer testicular en los varones ha ido incrementándose sustancialmente, y el tema del cáncer en los pulmones... El de colon. Sí, el de colon ha ido al alza, pero el cáncer de pulmón por el consumo del cigarro, por el tabaquismo. Aproximadamente un 30% de las muertes se deben a 5 factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal, elevada ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. ¿Sí? Fumar, para nuestros amigos y los que somos fumadores, fumar es el factor de riesgo más importante y la causa del 22% de las muertes mundiales por cáncer y el 71% de cáncer de pulmón. Los cánceres causados por las infecciones por virus como la hepatitis B, el VHB, el C, los papilomas, virus humanos, el PVH, son responsables de un 20% de las muertes en los países de ingresos bajos y medios, y aproximadamente por el 70% de las muertes registradas en 2008 se produjeron en países de ingresos bajos medios. Es lamentable todo esto que está sucediendo con el cáncer, y realmente, digo, se ha dado la oportunidad para con la autoexploración, como bien lo dijiste tú, con las mastografías, que hoy por hoy son gratuitas. Sí. Son gratuitas. Se ha avanzado, lamentablemente muchas veces se va dejando, y el problema es que cuando se detectan, bueno, pues ya vienen cirugías mayores y todo, pero sin embargo hay gente que ha salido adelante. Digo, vemos un ejemplo, por ejemplo, cantante Joan Sebastián, ¿no? Que lleva 16 años luchando contra el cáncer, y ahí está, ¿no? Vicente Fernández, yo creo que también, es el más longevo, ¿no? Bueno, sí, de próstata, tuvo cáncer de próstata. Cáncer de próstata. Yo creo que uno de los últimos palenques que estuvo aquí en Cuernavaca, lo acaban acaba de pasar por la cirugía de próstata. Pero sí, yo creo que uno de los cantantes más longevos con la lucha del cáncer son 16 años. Es lo que tiene Joan Sebastián luchando por el cáncer. Y además del cáncer tradicional de próstata, de pulmón, el cáncer de piel, también se está incrementando. Va creciendo mucho, porque a veces no tomamos en cuenta que la sobreexposición a los rayos solares afecta. Y dice, bueno, pues me bronceo, me tuesto, me pongo colorcito. No, son quemaduras, y la exposición sin protectores va causando también un detrimento. Ya también diferentes partes del mundo, lo que son las camas de bronceado. Sí. Las camas de bronceado. La alimentación, hay muchos alimentos. ¿Qué no da cáncer hoy? Pues sí, ¿no? Si nos ponemos, es que luego de repente las revistas científicas en una publicación dice que esto es lo peor que te puede pasar, por ejemplo el café, ¿no? Que es lo peor que te puede pasar, que la cafeína, que te quite el sueño, que es sobreestimulante. A la siguiente edición de la revista científica, no, hombre, el café es un antioxidante, te pone alerta. Tú lo dijiste muy bien, ¿no? Una alimentación sana, frutas y verduras, no al sedentarismo, es algo de ejercicio, bajarle al cigarro, sin alusión a nadie, si no, cada quien, ¿no? Decía, pues yo llevo fumando 20 años diario y no se me ha hecho vicio. Bueno, está bien. Sí, pero sí, yo creo que es un factor de riesgo. Es algo
algo que tenemos que hacer, ¿no? Obviamente cuidarnos, digo, sí, obviamente ya, digo, las frutas, todo ello, pues digo, no toda la gente tiene acceso a ellas, también vamos a ser realistas, sí, aunque en el campo se come más sano lo poco que hay a veces que en las grandes ciudades, sobre todo por los transgénicos, ¿no? Ya está demasiado manipulado, ¿no? Por eso, pero vamos, o sea, es algo, Carlos, que pues bueno, ya tiene años y lo seguiremos viendo, ¿no? Ahorita que dijiste todo da cáncer, demasiado uso del teléfono celular, las ondas, todo. Demasiado calentar los alimentos en el horno de microondas también produce cáncer. Calentarlo en el refractario de plástico también da cáncer. El teléfono celular en el bolsillo del pantalón también te puede generar cáncer en los testículos y te puede generar esterilidad. Si ustedes, amigos de todo el país, pudieran observar, como en la película Matrix, que salgan a la calle, el bombardeo de ondas y microondas y señales que hay, televisoras, de telefonía, de frecuencias oficiales, está bombardeado nuestro cuerpo, que es agua, que es el conductor de electricidad. ¿Qué pasa con todas las torres de alta tensión que también existen en diferentes partes de la ciudad? Sí. Y eso también te genera radiación. Piénsele, es el día contra el cáncer, todos los días deberían ser el de concientización, ¿no? Todos deberían ser así. Tenemos que cuidarnos. Y bueno, pues hay muchos comentarios, digo, se han comentado muchas cosas relacionadas a los programas que hemos tenido. De hecho, hoy fue una de las personas que se ganaron uno de los libros, bueno, que pidió del doctor Tapia. Sí. Y me estaba comentando que por qué no hacer un listado para que pasen los precandidatos y nosotros anunciar qué precandidatos iban a estar cada día. Sí. Y bueno, sería interesante, pues vamos a esperarnos ahorita ya la posición ya para el 20 de abril, que ya está la situación arrancan de las campañas formales. Pero ahorita siguen siendo precandidatos. Así es. Tal. Entonces sí, buscar de alguna manera hasta un pequeño debate entre los precandidatos para que nos den, es que, vamos, la situación de precandidato es bien rara, ¿no? Porque no pueden hablar de propuestas, no podemos ver las propuestas como tal. Entonces sí, para nosotros es muy interesante y sobre todo para nuestro auditorio, Carlos, que sepa cuáles son las propuestas de candidatos ya como tal, ¿no? O sea, que nos digan esto vamos a hacer, vamos a bajar, vamos a pasar un tren por acá, diferentes cosas, ¿no? Para que realmente se comprometan y lo que se comprometan, pues lo firmen aquí como una situación de compromiso ante la ciudadanía, ¿no? De cara a la sociedad, esa es la idea y es la razón de ser una de ellas, de quien resulte responsable ser una vitrina, ser un escaparate, pero como tú lo dices, ¿cómo ve una Contraloría Social Ciudadana? Todos dicen que sí, magnífico, a la hora es cuando toman el poder. Sí, por eso, aquí lo importante es que al momento de que son candidatos, hacer un contratito social, sí, en el cual nos pongan cuáles son sus compromisos. Me recordaste a Juan Jacobo Russo, contrato social. Y que lo firmen, ¿no? Y que lo firmen y obviamente pues ese contrato social pues nos va a servir para solicitar. Pero luego lo firman ante notario público y luego no encuentran las obras que están ahí en la listita. Ha llegado a pasar. Entonces, se mueven del lugar en la noche y cuando llegas a verificar, caray, aquí no era otra colonia Morelos. Bueno, pues buscaremos la forma de que esto no suceda, ¿no? Oye, ¿tú has oído la expresión esta de te salvarás del rayo, pero no de la raya? Sí, claro. Imagínate que tú vas en el viaducto, ¿no? En la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. Y hay 31 muertos, ¿eh? Oye, ahí viene algo. Es un pájaro, es un avión, Superman. No, es un avión. Sí, fíjate. Es un avión. Hay 31 muertos por el accidente de avión en Taiwán. La Administración de Aeronáutica Civil confirmó además que hay 15 personas lesionadas y 2 desaparecidas. Agregó que fueron recuperadas las cajas negras de la aeronave. Los muertos en el accidente de un avión de la compañía taiwanesa TransAsia, ocurrido hoy en Taipei, se elevó a 31 muertos, mientras que los heridos son de 15 y 12 los desaparecidos, quienes los equipos de salvamento tratan de localizar, informó el Cuerpo de Bomberos de Taipei. Pero imagínate, va circulando, estamos viendo qué sucedió con ese videoaficionado que iba con la cámara y de repente... Ve a qué distancia. Le pega al taxi, sí. Le pega con el ala izquierda, le pega al taxi, se lleva parte del muro y cae. Pero imagínate qué susto para las personas que iban en ese taxi. No les tocaba, por eso te decía, el viejo adagio... Ahora sí que me chocó un avión.
Oye, es que, ¿por qué llegó tarde? Es que me chocó un avión. No, como que, No, es que venía por el viaducto y me chocó un avión. Lo estamos viendo y es que de veras es impactante. Es una nueva tragedia, lo que es cierto. Sí, una nueva tragedia. Cayó en el río, hubo más de 100 rescatistas en balsas tratando de mantener a flote la aeronave. El piloto Liao Xin falleció y el copiloto también, y del ingeniero de vuelo, después de que fuera sacado del fuselaje de la aeronave, dividido en 3 partes en el río en que cayó. El avión, con 58 personas a bordo, entre ellas 5 tripulantes y 2 menores, se precipitó al río tras perder altura por causas aún desconocidas y golpear un puente pocos minutos antes de despegar con dirección a la isla Qimen, en escasos kilómetros de la costa china. La Administración de Aviación Civil de Taiwán prohibió a TransAsia realizar vuelos con aeronaves del tipo siniestrado hoy, y la aerolínea comenzó a revisar los motores de todos sus aviones ATR, dijo el presidente de la compañía en rueda de prensa. El suceso ocurrió a las 11 horas local, 3 de la mañana hora GMT, y aún continúan las operaciones de salvamento en las que han participado más de 1,000 efectivos civiles y militares junto a numerosas lanchas y balsas y helicópteros. Las 2 cajas negras, el registrador de datos del vuelo y la grabadora de voz de la cabina se recuperaron al bajar la marea y serán analizados para establecer las causas del accidente, informó la Administración de Aviación Civil de la isla. Obviamente hasta el momento se desconocen las causas del mismo. Es que es muy extraño que se haya ido en ese ángulo el ala de la aeronave, en esta vía recién despegado. Y qué miedo, porque siguen cayendo los aviones en Asia, ¿no? Además de Malaysian Airlines y el otro avión que se desapareció, ahora pero una vez más, ¿qué ¿no? estará sucediendo? Bajo control de calidad, de protocolos, las aeronaves muy viejas, algo está pasando. ¿No? ¿Qué te parece si vamos a resumen nacional? Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. El gobernador Graco Ramírez, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Chávez, y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, firmaron el convenio para la construcción de la nueva ciudad judicial, la cual se encontrará en el municipio de Xochitepec. En una ceremonia que se realizó esta mañana en Casa Morelos, el gobernador explicó que la ciudad judicial es una inversión a favor de los derechos de la sociedad. También puntualizó que estas instalaciones no siguen la construcción de inmuebles que caracterizaron al viejo sistema, donde lo que importaba era la ostenticidad y los lujos. El convenio signado por las 3 partes especifica que el gobierno del Estado y el Tribunal Superior de Justicia son los responsables de llevar a cabo la construcción de ciudad judicial con base al proyecto, mientras que la UAM será consultada a través de la Facultad de Arquitectura. Para quien resulte responsable, informó Roberto Becerril. Esto fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en quien resulte responsable. Bueno, antes de presentar a los invitados, está con nosotros Paulina. Bueno, las presentamos una vez, ¿verdad? Sí, adelante. Paulina Sánchez, nada que ver con un diputado y precandidato Carlos de la Rosa, nada que ver, ¿verdad? No, nada que ver. No es su hermano, ni su tío, ni su papá, ni nada. Relación. Qué bueno, qué suerte para usted, ¿verdad? Pero bueno,
A ver, Carlitos, algo vamos a comentar. ¿Por qué, Carlitos? No, porque es un homónimo, ¿no? Entonces, Sí, es un anónimo, como pero tal. el hoy diputado local, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso local, nada que ver con el invitado de Sí, hoy. no, fíjate, yo me acuerdo de este personaje cuando no era político, Ajá. las críticas, lo que hacía, todo, ¿no? Sí. Presidente de la barra de abogados. Y llegó y todo es levantar la manita y las fotos por todos lados. Ahora aspira a ser diputado federal. Es precandidato a diputado federal. Por eso, que para llegar a eso, ¿qué tienes que aprender a hacer? Yo no entiendo. Inició el periodo de sesiones del Congreso local. Sí. El día del inicio del tercer año de ejercicio constitucional, de 30 ¿Cuántas diputados, iniciativas ha presentado? hubo 18 de 30 diputados con trabajos, hubo quórum. Hoy miércoles, la primera sesión formal de trabajo, no hubo sesión, no hubo quórum, no hubo los suficientes diputados andan para que se instalara la... Andan en campaña y todos nos cobran. Todos andan de por sí, ¿no? De todos nos cobran. Entonces, ¿qué han aprendido? Pues eso, ¿no? Se modificó la ley para que los diputados locales, por ejemplo, no tuvieran que solicitar licencia para irse a buscar el siguiente cargo de elección popular. Yo no entiendo eso, Yo tampoco. Digo, Tú y yo no, pero ellos sí lo entienden muy bien. ¿Por qué es, voy a dejar de cobrar o seguir cobrando mientras veo si chapulineo, si el trapecio? Que entre el suplente. Ajá, no, tampoco. Y mientras hay ausentismo, hay parálisis, Pero la agenda legislativa, los grandes temas, está súper bien para ellos. no pasa nada. Siguen cobrando. Y con esa cara llegan a pedirte el voto. Pero yo creo que el error no es de ellos, Carlos, es de nosotros por dárselos. Así es, por eso Por luego confiar. salen candidatos como el candidato Morris en Puebla, el Burrochón, el Perro Titán, con Cuauhtémoc Blanco, Blanco, Kiko, Lagrimita. Lagrimita, o sea, claro, es un voto ya no de castigo, de repudio. Fíjate qué fuerte, repudio, la consonante Sí, tal cual. sonando. Es repudio. porque ¿Hablamos sí, de los realmente. jueces orales, te parece? Vamos a hablar de los jueces orales, ellos son investigadores del SIDAC. Así es. Sí. A ver, la vez pasada, Paulina, tú estuviste con nosotros. Si no, habrías cambiado mucho. Vino otra compañera, ¿verdad? Sí. Se hablaba de las estadísticas de cómo se encontraba hoy por hoy a nivel nacional esta situación de los juicios orales. Y bueno, ¿qué más tenemos que comentar de ello? Pues sí, primero muchas gracias por tenernos de nuevo con ustedes y con mucho gusto les platicamos. No, las facturas se las vamos a pasar. En SIDAC justamente tenemos un proyecto que le da seguimiento y hace evaluación de la implementación de la reforma de justicia penal que implica operar juicios orales a nivel nacional. Y dentro de los hallazgos que se ha encontrado en SIDAC sobre este trabajo es pues del avance. Tenemos ahorita 29 entidades federativas ya operando de forma parcial o total. 3 entidades más están sin operación. ¿Cuáles son esas 3 entidades? Faltan Baja California Sur, Michoacán y Sonora. Y a nivel federal también ¿Todos? se empezó con rezago, ya está operando en Durango y en Puebla el sistema acusatorio para delitos federales. ¿Para y delitos no graves o ya en general? Para todos. Para todos. Sí. Lo que ya iniciaron, lo que es en Puebla Y Durango. y Durango. A mí lo que yo les comenté la vez pasada, y lo he comentado mucho, Carlos, es que la falta de conocimiento del manejo de de la justicia oral, de los juicios orales como acusatorio adversarial, me llamó la atención, por ejemplo, un detalle, ¿no? Que sucedió en el Distrito Federal ahorita con la implementación de los juicios. Se dio el asunto de lo de Coajimalpa, ¿sí? Donde presentan a este señor de la pipa, le hacen la acusación como de un homicidio culposo, imprudencial, obviamente en ausencia porque él se encontraba lesionado. Y la juez que tomó el tema, a los otros 2 los dejaron absueltos, o sea, no hubo litis, pero sin embargo suplió las deficiencias del fiscal, la juez suplió y le dijo, ahorita no, por diferentes errores que tuvo, Sí. y obviamente dijo, no, porque no se encuentra presente después y prepárese mejor para que presente la audiencia, y eso obviamente es en contra de esta persona. Digo que al final de cuentas es un homicidio imprudencial, no es doloso, no es un delito grave, porque no es un delito grave como tal,
sí es lamentable, pero vamos, aquí es una de las cosas que yo platiqué por la vez pasada que nos hizo el favor de estar con nosotros, la falta de capacitación de los fiscales hoy por hoy, de las autoridades, y eso genera una situación de impunidad. Hoy por hoy, ¿de qué sirve que estén, ya iniciamos ya esto, cuando esto va abriendo un descontento social porque nos da un resultado muy independiente? La víctima lo que busca es justicia, ¿ok? Vemos que la autoridad, con un sistema demasiado protector hacia el delincuente, vamos a ser claros, hoy se busca por el sistema acusatorio adversarial para llegar a lo que son los arreglos y evitar que la gente se siga pues metiendo a prisión y se siga manteniendo en prisión, porque eso es lo que está pasando. Pero hoy por hoy ese es el resultado: victimización hacia lo que es la víctima y impunidad hacia lo que es delincuente y beneficios al delincuente. Ese es el sentir por la falta de capacitación que hoy tenemos, porque no se dieron escalonados este inicio de los juicios orales. Yo creo que se pudo haber empezado por delitos no graves, como lo está empezando, por ejemplo, el Distrito Federal, por delitos no graves, pero sin embargo hubo estados que iniciaron con todo, y obviamente la falta de capacitación de los fiscales, digo simplemente en Morelos, el 80% de los fiscales que iniciaron todo este proceso de capacitación ya no trabajan en el estado. Pero el estudio que ustedes realizan ya terminó, ya tiene los indicadores, está en proceso. Es un estudio que hemos realizado ya en 2 ocasiones, Okay. Lo hicimos en 2013, recientemente en 2014, justamente en la página que tenemos, que es proyectojusticia.org, se está actualizando regularmente la información sobre el avance y ahí se encuentran los resultados a los que llegamos. Y dentro de esta evaluación, una de las partes que nosotros observamos en el centro, que evaluamos, es justamente la creación de capacidades en las instituciones. Está muy bien que tengas muchas acciones, que tengas muchos cursos, que inviertas muchos recursos en capacitar. Ahora, ¿qué pasó con esa capacitación? ¿Tus operadores realmente, los que están operando, los que están en el juicio, son los operadores que capacitaste? ¿Los capacitaste bien? ¿Están dando los resultados que se supone deben de estar dando? Ese es el tipo de cosas que nosotros observamos en los indicadores. Pues tenemos resultados mixtos. En realidad, sí, claramente ahí se está entrando en vigor, se están cumpliendo con los calendarios con el objetivo de llegar a 2016, a junio del 2016, cumpliendo con las fechas. De ahí a que vayamos a tener una reforma de calidad y un sistema acusatorio completo, funcionando con calidad, cumpliendo con todos los principios, estamos lejos. ¿Cuál es tu participación en SIDAC y en específico en este estudio? En este estudio también formo parte del equipo de SIDAC, soy investigador, básicamente estuve involucrado más en el análisis normativo, y también en el análisis de la reorganización institucional. Y como decía Paulina, en SIDAC lo que encontramos es que realmente hay asimetrías institucionales y eso es muy preocupante, porque para que este modelo realmente pueda funcionar como se prometió, lo que necesitamos es que todas las entidades desarrollen las mismas capacidades, tanto los poderes judiciales como las defensorías públicas. Y uno de los hallazgos más relevantes de este último estudio fue que la mayoría de los poderes judiciales y las procuradurías se encuentran, digamos, a veces unos, a veces otras, pero han hecho mucho más esfuerzo por desarrollar capacidades. A las instituciones que vemos mucho más rezagadas son a las defensorías públicas y también a las secretarías de seguridad pública. Pero sin embargo hay estados donde tienen mayor fuerza las defensorías públicas porque es la gente que se ha preparado. Sí, digo, el estado de Morelos creo que es uno de esos pilares en cuanto a lo que es la defensoría, creo que ha funcionado mejor. Ya como instituto estatal. Como instituto estatal ha funcionado mejor que la situación particular, porque además con otra. La mayoría de los abogados, sí, vamos a hablar de, yo creo que un 80% de las personas que litigan tienen conocimientos del sistema tradicional, no del sistema de los juicios orales. Digo, obviamente ellos tienen una patente, tienen una licencia otorgada por la Secretaría de Educación Pública, en este caso por profesiones, donde obviamente los autoriza a ejercer como licenciados en Derecho, ¿sí? Y este sistema, digo,
si hablamos de lo que es la legalidad, cambia en varias de sus modalidades, y el desconocimiento también de esto, pues obviamente, ¿qué se va a hacer? Porque aquí sería importante qué va a pasar, porque no le puedes decir a una persona, vuelve a iniciar tu carrera, o vas a tener que hacer esto para que te volvamos a certificar para ello, porque obviamente ya tienes esa patente. Sí, eso es de los grandes pendientes que faltan, Y nadie lo ha tocado, ¿eh? Como decía Carlos, es primero compensar las diferencias de capacidades que hay entre las instituciones, que al final lo que nos lleva es justamente que en audiencias vemos ministerios públicos que son deficientes, defensores que son deficientes, ¿Será por algo jueces o que será son por algún deficientes. Y luego compensar también los abogados particulares, los litigantes particulares necesitan generar esas capacidades para poder litigar de verdad como en el espíritu que tienen los juicios orales, ¿no? A mí me llama la atención, quisiera regresarme un segundo al tema de las 3 entidades, Baja California Sur, Michoacán y Sonora, que no han ni siquiera iniciado con el proceso, cuando ya tenemos a la vuelta de esquina ya la Comisión Federal. Pero si los estados que han ido por etapas, por delitos no graves, por regiones como en Morelos, por distritos judiciales, no lo han logrado al 100%, mucho menos que no. ¿Cuál ha sido la resistencia o los argumentos? ¿Carencia de presupuesto, voluntad política? ¿Qué han encontrado? Por ejemplo, al respecto, en el estudio encontramos que en promedio las entidades que ya están operando en la totalidad de su territorio, es decir, el Estado de México, Chihuahua, Yucatán, Morelos, en promedio necesitaron de 2 años. Y ahorita estamos prácticamente a 1 año y medio de que venza el plazo. Entonces, la verdad, se ve muy difícil que se pueda culminar con la implementación como se prometió. Pero a la ciudadanía le van a dar a tole con el dedo, o sea, vamos, de la noche a la mañana, ya está, y aquí estamos funcionando. Pero con otra cosa que además a mí me llama la atención, porque si hablamos del sistema acusatorio adversarial, hoy por hoy las instituciones como tal están cometiendo actos ilegales, porque debe haber centros especiales para la gente del sistema acusatorio adversarial y no pueden ser los penales como tal, y así está contemplado. Sí, eso es también un tema muy importante que encontramos en el hallazgo. Y nadie lo tiene. Que tiene que ver con que las instituciones no están contemplando planes de desactivación del viejo sistema que faciliten la transición. Es decir, prácticamente ninguna entidad en el país está contemplando cómo ir asignando recursos para ir cerrando todos esos asuntos que están abiertos en los sistemas tradicionales o en los sistemas acusatorios locales, en su caso, para hacerlo de forma mucho más adecuada y sin Por eso yo reitero la pregunta, ¿qué detectaron ustedes que ha sido lo que no ha permitido que en Sonora, Baja California Sur y Michoacán no han armonizado las leyes locales? Argumentan que no hay presupuesto local o federal, que no se van a sumar. Por ejemplo, en Quintana Roo acaban de cambiar el horario local en contravención con los acuerdos nacionales federales de horario de verano. ¿Qué encontraron en Sonora, en estos estados? Es una variedad de factores los que influyen en que un estado se atasque. ¿Cuáles? Por ejemplo, nosotros en el estudio, en hallazgos, en la metodología que tenemos, una parte que consideramos que es fundamental es voluntad política que se traduzca en coordinación. Se tienen que sentar los titulares de las procuradurías, los titulares de las defensorías, los titulares de los poderes judiciales. Otra cosa que es súper importante, planear. Tienen que planear cómo van a entrar en vigor. No es algo que por un decreto cambias una ley y al otro día ya puedes empezar a operar en el sistema acusatorio. Bueno, en algunos lados sucedió. Es que tienen que pasar por el Congreso local a fuerzas. Pero es una mala práctica, digamos. Sí. Es una variedad de factores que tienes que ver. ¿Cuándo voy a empezar a operar? ¿Con qué delitos? ¿Cómo voy a ir asignando mi presupuesto? ¿Cómo voy a ir preparando a mi personal? ¿Cómo voy a crear la infraestructura que necesito? Que no solo son las salas, son estos espacios en los centros de reclusión. ¿Cómo voy a crear nuevos perfiles? Es que los centros de reclusión tienen que ser independientes como tal. Sí. O sea, tienen que estar al lado de los juzgados. O sea, no pueden ser, los centros de reclusión que conocemos como tal, porque no es como están contemplados. Entonces, de hecho, desde ahí, pues ya hay una situación, ilegal. Me parece que sería muy interesante a ver si nuestro productor Paco Martínez nos puede ayudar en una fecha posterior a ir ubicando al foro de abogados, de Sonora, que nos platiquen los abogados sonorenses cómo están percibiendo este retraso, este rezago, cuáles son las alternativas. En nuestro país, en los primeros estados, Oaxaca, Chihuahua, Estado de México, Morelos, se contó con la participación de un organismo que se llama
USAID, una oficina del Departamento de Estado norteamericano que tuvo una tropicalización del sistema con ProDerecho, que era un organismo símil. Está operando en estos estados, Sonora es fronterizo, por ejemplo, Michoacán, que hizo el comisionado Alfredo Castillo, el virrey, o como le quieras llamar, donde era parte también de ir armonizando la ley, que los factores geopolíticos de migración fue un factor, supongo, ¿no? Que no tenían otras entidades. Y qué bueno que tocas el tema de los recursos, porque ese siempre ha sido uno de los pretextos que se ponen, ¿no? No Pero es pretexto porque recursos hay. Y es exactamente lo que también encontramos en estos reportes de hallazgos. Hay recursos que son de cooperación internacional, hay recursos federales, hay recursos que los mismos estados asignan, que claramente tienen que hacerlo más eficiente. Y encontramos que el problema, el meollo, está primero en la asignación de los recursos, cómo se asignan, con qué lógica se bajan los subsidios, y segundo, en la ejecución que hacen las entidades federativas. Muchas veces ellos mismos no piden los recursos para los proyectos que de verdad necesitan, improvisan y hacen peticiones que no son las más acertadas, que no son los proyectos que de verdad van a generar un cambio en la entidad, y luego los ejecutan de forma deficiente. Entonces, creo que sí es muy importante, y volvemos al punto de la planeación. Si tú no tienes una buena planeación de cómo vas a empezar a operar, no vas a tener toda esta lógica detrás para hacerlo con los recursos que son escasos en tiempo, en recursos financieros, pero se puede hacer bien, y se podría tener reformas como mucho más de mayor calidad y con mayor sustentabilidad dentro de las entidades federativas, cosas que faltan. Sí, a mí esto, no sé, es algo que me viene ahorita en la mente, porque yo creo que sería interesante, así como ya hay un centro de mando como tal, sí, o sea, por parte del sistema nacional, obviamente sería interesante que todos los fiscales que están involucrados en el sistema acusatorio adversarial fueran certificados, que se certificaran independientemente. Y aquí yo siempre lo he dicho, el problema es que sí, sabemos que son dos organismos autónomos, uno es la Procuración de Justicia y otra la Administración de Justicia, poderes distintos, sí. Por distintos. Obviamente no se trata que comulguen sobre el mismo camino. Obviamente los jueces... Es lo deseable, ¿no? Hoy por hoy, campo. Sí, pero hoy por hoy, en el sistema anterior que encontrábamos, eres culpable hasta que demuestres que eres inocente. Aquí es la presunción de inocencia. Hoy es la presunción de la inocencia, hoy eres inocente hasta que la fiscalía demuestre la culpabilidad. Pero insisto, el problema de esta culpabilidad, ¿qué pasa? Si el fiscal no presenta los elementos necesarios, por la carencia probablemente de servicios periciales, porque obviamente hoy es muy importante. No se respetó la cadena de custodia, se contaminó la evidencia. Sí, claro. ¿Qué pasa? Obviamente muchas veces te pones a pensar, ¿será adrede? Porque todo puede suceder, y lamentablemente no tenemos una educación en la que las cosas sean diferentes, ¿no? Sucede, hasta en las mejores familias, como dicen por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esto llega a impunidad. El hecho de que tengas los exámenes de control y confianza, pues no te da una certeza de que realmente tengas la capacidad para desarrollarte como personal, como fiscal en juicios orales, ¿de acuerdo? Porque es otra la postura, es otra la posición. Y con cursos de 8 días de institutos Radio Patrulla, no puedes generar y cambiar la posición para decirte, ya soy un fiscal del sistema acusatorio adversarial y vamos, ese es el problema. A ver si después de la pausa los invitados nos dicen cómo está el panorama, dejando ya de lado los que no le han entrado, los que ya le entraron al 100%, cómo los han evaluado. Efectivamente ha redundado en una mejor seguridad pública, se ha batido la impunidad. ¿Cuáles son los retos? Después de la pausa, ¿no? Sí, ¿por qué nos adelantamos? Vamos a un corte y continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable.
El fiscal morelense Rodrigo Dorante Salgado dijo que sigue la colaboración con la Procuraduría General de la República para intercambiar información referente a Santiago Miranda Mazari, alias El Carrete, y líder del grupo delictivo Los Rojos, quien tendría su base de operaciones en la zona surponiente de Morelos. El intercambio de datos es después de que Felipe Rodríguez, alias El Cepillo, lo acusó en sus declaraciones de financiar las movilizaciones de estudiantes de Ayotzinapa. Supuestamente, en lo que declaró El Cepillo, es un operador de la banda de Los Rojos, pagó a José Luis Hernández Rivera, director de la Escuela Normal Superior de Ayotzinapa, para enviar a los estudiantes a realizar desmadres, dijo él, el 26 de septiembre del 2014. Por lo que respecta a la colaboración que tiene la Fiscalía morelense, el fiscal Rodrigo Dorante dijo que están en coordinación para realizar búsquedas coordinadas, pero que no se interpondrán, si así se los piden, en el trabajo de las fuerzas federales. Para quien resulte responsable, informó Roberto Becerril. Esto fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Gracias por continuar con nosotros aquí en quien resulte responsable. Bueno, dice, es una pregunta muy importante, Carlos. A ver, Pau. Sí, repito nomás para quien nos acaba de sintonizar en todo el país, dejando de lado los estados que no han avanzado, que están rezagados, nos dejamos capítulo aparte. Los que ya han implementado, por ejemplo, al 100%, han evaluado su nivel de eficacia y cómo les ha ido. Sí, y definitivamente los estados que están operando totalmente, que ya los mencionaba Carlos, que son Baja California, Estado de México, Chihuahua, Morelos, no es lo mismo estar en Chihuahua que lo mismo estar en Estado de México. Todavía les falta mucho por hacer, porque operando totalmente no quiere decir que esté la tarea cumplida, les falta bastante, pero también notamos que hay diferencias en las prácticas entre un estado y otro. Hay estados que están operando completamente y que dejan mucho que desear. Yo añadiría que en el estudio establecimos un estándar, sí, que sería lo óptimo, sí, y ninguna de las entidades cumplió con el estándar. Hasta hoy en día no podemos hablar de que exista una entidad que sea ideal o que opere de manera ideal. Lo que encontramos son buenas prácticas aisladas, sí, y también muchas prácticas que dejan mucho que desear, como mencionaba. No está sistematizado al 100% y alguno de los pilares tiene un nivel de cumplimiento menor que los demás, y entonces no se puede hablar de una efectividad completa del sistema como tal. Exactamente. El tema legislación armonizada, el tema policías, que es un factor, y otro que también apuntamos la vez pasada. Tan importante es la actualización y certificación del abogado postulante que ya está inmerso en el sistema, como los alumnos de las universidades, que tendrán que prepararse a la hora de egresar, ¿no? Ellos ya, pero el problema es que, para un juez que tiene 20 años de ejercer, cambian el sistema y que ahora todo es presunción de inocencia cuando estaba hecho a que primero es culpable, claro, hasta que no se sí, es cambiar el paradigma. Sí. El gobernador de Baja California Sur es Marcos Alberto Covarrubias. ¿De qué partido es, producción? Por el factor que mencionaban de si otra de las resistencias, además de la carencia, entre comillas, porque hay un fondo federal, hay operadores, inclusive se han financiado viajes a Washington y se han financiado viajes a Chile, porque fue uno de los modelos a seguir, sí, a la hora de implementar en nuestro país, ¿es correcto? Sí. Chile, Colombia. Sí. Chile tomó, por ejemplo, lo que Chile no tenía era la averiguación previa, y esa la copió de México, la averiguación previa. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma de Justicia Penal, que depende de la Secretaría de Gobernación, su titular, María de los Ángeles Fromo, ha hecho como muy buen trabajo de vinculación a nivel político con los gobernadores para insistirles en la necesidad de dar cumplimiento a esta reforma. Sí, de acuerdo, y justamente Pau, es como en esos estados en donde ha encontrado mayores resistencias. Claro, o sea, se les da como insistencia a nivel de cumplimiento político, pero falta todo el resto, ¿no? O sea, falta todo lo que lleva además de esa voluntad. Pero lo grave de todo esto es que independientemente de los que no han cumplido, los que ya ya cumplieron, que ninguno tiene la palomita. Sí. Eso es lo más grave. Sí. Los que tenían, porque los estados que empezaron, pero porque empezaron primero, ya era para que estuvieran al 100% con una certificación plena. Sí, lamentablemente también nos hemos dado cuenta que Estado que inicia con el sistema acusatorio adversarial se dispara la delincuencia. El sistema acusatorio eso lo dices tú. Están las estadísticas. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ha tenido indicadores en ese sentido o no? ¿Se vale platicarlo? Pues
para empezar es muy delicado vincular el nuevo sistema de justicia con seguridad pública. Sí. Ya tuvimos la experiencia de Chihuahua, ¿no? En donde justamente coincide con un aumento de la criminalidad. Ahora vemos que el sistema de justicia en Chihuahua sigue operando y la criminalidad sigue a sus propios ritmos. El sistema de justicia es un factor que es muy importante fortalecer en general para tener mayor Estado de Derecho y desarrollo. Claramente repercute en la seguridad pública, pero es peligroso vincularlo directamente como un resultado de una buena implementación. En algunos lugares se ha vendido como tal, con el nuevo sistema acusatorio adversarial, se castigará más, va a descender los fines delictivos. Hay una cosa, el sistema acusatorio adversarial no es prevención del delito, son cosas completamente distintas. Por eso hay que definirlo muy bien. Entonces, una cosa es la prevención del delito y otra cosa el sistema acusatorio adversarial, que muchas autoridades lo vinculan y lo utilizan como un eslogan para sumarse una palomita más, y dorarle la píldora a la ciudadanía, eso es otra cosa. De hecho, los criminólogos han sido muy claros. La persona que comete un acto antisocial no está pensando en la sanción o la condena, claro que no. o que lo van a detener o nada, o sea, no le importa. Pensará en su imaginación y fantasía que quedará impune, cosa que en México es muy probable con arriba del 97% de casos de impunidad, ¿no? Sí, por eso digo, ¿qué más quieres? O sea, si eso no es estadística... Perdón. Yo vería más que el nivel de inseguridad, yo vería el nivel de denuncias. Si en realidad generaste más confianza en la población, si la población percibe que sus autoridades son diferentes, que ir al Ministerio Público ya no es algo engorroso, que no te va a dar ningún resultado. Si de verdad eso se cumple, habrá mayor aumento de denuncias, bajará la cifra negra, que también es altísima en el país. Entonces, sobre todo la cifra negra. Sí, yo lo vincularía más ahí. Yo diría que si hay un éxito en el sistema de justicia, tendríamos que verlo en ese aspecto. Que ese también es otro recurso político. Cuando aumentan los índices de criminalidad, las autoridades de diversas entidades federativas dicen, no es que haya más delitos, es que la gente denuncia más. Puede o no ser cierto, pero va concatenado. ¿Tú quieres abundar algo? Sí, recuperando la metáfora hasta que usabas de las palomitas, en el centro estamos impulsando mucho esta idea de que tenemos que poner en este momento del proceso, no poner ya tanto énfasis en defender la idea del nuevo sistema per se, porque esta idea se va a implementar y se va a impulsar, sino empezar a enfocarnos en la calidad de la implementación. Eso es lo más importante, porque puede llegar 2016 y es muy probable que le den palomita a todo el país. ¿Pero cómo lo mides? ¿Por sentencias condenatorias? No, o sea que formalmente hay una declaratoria de que ya está operando en todo el país. Pero eso se podría prestar para la simulación, que es precisamente lo que no queremos. Y por eso hay que enfocarnos mucho en la calidad de cómo se está operando, qué tan profundos realmente son estos cambios. Y además, tener muy claro que la transformación del sistema de justicia penal no va a concluir el 18 de junio de 2016. Es decir, en este año y medio que sobra, lo más importante es empezar a sentar las bases de lo que tiene que ser una transformación que va a trascender esa fecha. Educar. Y que tiene que ir muchísimos más años o décadas hasta que se logre un verdadero cambio de paradigma como el que se prometió. Yo me pregunto cuál es la capacitación que tienen. Vemos jueces que sí se han capacitado, vemos por ejemplo un Jorge Gamboa, un magistrado, que pues, ha ido ya a capacitar, lo han pedido en diferentes partes del mundo como tal, que es una gente que entendió perfectamente este sistema, pero yo me pregunto, a nivel nacional, ¿cuántos han entendido realmente el sistema? Sí, porque es distinto, y esto, el hecho de que todavía no estén todos los estados que ya están operando, bien centrados en lo que se busca con ese sistema, porque lo que obviamente se busca transparencia, equidad y justicia, es lo que se busca, ¿no? Obviamente se busca eliminar la palabra corrupción dentro de un sistema acusatorio adversarial, pero insisto, se da muy fácil, porque el hecho de que los peritos no presentaron algo o faltó algo, o de repente el fiscal dijo algo diferente a otra cosa, eso ya es un elemento que toma en este caso la Defensoría, y como no hay suplencia, ¿sí? Obviamente esto genera impunidad, porque a la víctima no se le puede decir fue un error del Ministerio Público, el Ministerio Público o el fiscal va a decir, no, es que ya ven cómo son los jueces, ¿sí? Y es donde es el problema que se ha tenido, ¿no? Que hoy por hoy se tiran la pelotita de ping pong, va para tu terreno, viene para acá, y en medio estamos nosotros los ciudadanos, ¿sí? Viendo cómo
de un lado para otro, se tiran esa pelotita, nosotros nos quedamos asqueados de un sistema, y obviamente sabemos esas cifras negras, porque todas las cifras están maquilladas, ¿sí? Hoy los secuestros los manejan como desaparición de persona, los robos, denuncias contra quien resulta responsable, y todo es maquillaje. Sí. Sí, si fueran las situaciones tan transparentes, como bien lo comentaste, habría en el índice nacional perfectamente una transparencia y la disminución completamente de las carpetas para medir lo que es la seguridad, o en su caso, para medir la certeza de que las autoridades van a actuar. Pero ya que es lo que pasa a la gente, es víctima de un ilícito, dice, ¿a qué voy? Sí, ¿Para qué denuncio? Es muy importante, en SIDAC tenemos ese enfoque de que es muy importante para la ciudadanía tener un sistema de justicia adversarial o como sea, pero que sea un sistema de justicia eficiente y que sea un sistema de justicia que genere confianza en la población, que genere confianza para tener desarrollo humano, para tener desarrollo económico, para tener como el Estado de Derecho que pueda sustentar un Estado moderno, un Estado que tenga desarrollo y niveles como competitivos en varios aspectos, porque justamente eso es lo que pasa. Un sistema de justicia ineficiente no solo te genera vulnerabilidad a las personas, sino genera como un Estado de Derecho que no es capaz de responder a las demandas sociales, no es capaz de responder ni al ciudadano, ni para remediar de forma institucional un conflicto o un delito, ¿no? Y entonces se genera corrupción y se generan muchas malas prácticas. Hay un prácticas. reto que va más allá. Si yo te preguntaba, o les preguntaba a ambos, si para poner la palomita de cumplimiento se requiere tener la eficiencia o porcentaje de sentencias condenatorias, que es lo que a final de cuentas la víctima espera, más allá de la reparación del daño. El otro asunto que también lo tocamos la vez pasada es cómo cambiarle el chip a la persona que es víctima de un delito, es decir, no va a entrar a la cárcel, puede haber un acuerdo reparatorio, puede haber conciliación, puede haber negociación, la justicia alternativa dice, no, a mí no me hables de eso, yo no quiero que se quede 20 años en la cárcel y quiero que la pase mal. ¿Cómo cambiarlo también? Es otro parámetro para medir si ha sido eficiente o no. ¿Qué piensa la gente del país cuando le dices, mire, no necesariamente va a llegar a juicio y usted puede arreglarse con él frente a frente y dice, no, yo no lo quiero ni ver? ¿Cuál es la percepción? Sí, es muy difícil en un país que ha estado tan violentado, explicar esos tipos de conceptos o hacer que las personas en verdad confíen en esos tipos de conceptos, ¿no? Y también es algo que las instituciones tienen que ganar la confianza de las personas para decirles ese es el gran problema. ¿Cómo es posible que vas a poder hoy por hoy que las instituciones se ganen la confianza del ciudadano? Imagínate, la credibilidad de los policías está por abajo, los diputados están por abajo de los policías. Imagínate, si nuestros propios diputados, en los políticos, se confían más en los policías que en los diputados. Entonces, ¿cómo vas a poder confiar en un sistema? Porque al final de cuentas es un sistema manejado por dependencias, por seres humanos, y obviamente por la política. Sí, se tiene que recuperar la confianza y se tiene que generar también información en las personas. Pero ¿cómo vas a generar esa confianza? ¿Cómo socializarlo? ¿Cómo socializarlo? La única forma de recuperar esa confianza es por medio de resultados. Claro, y es precisamente lo que tú estabas mencionando. Sí. O sea, realmente el parámetro para ver si el nuevo sistema de justicia está operando idealmente debería ser por medio de resultados, no de la declaración política del gobernador de ya está operando en mi estado. Esa es la única forma. Yo recuerdo que una de las grandes banderas de los gobiernos estatales era número de averiguaciones previas iniciadas, número de carpetas o averiguaciones previas en su momento judicializadas, sentencias condenatorias, absolutorias, en trámite, en archivo, en rezago, y con eso medías, ¿no? Sí. La denuncia creció. Entonces, ese asunto de la credibilidad es el enorme reto de confiar en un sistema que la verdad no se conoce. Has oído hablar de él y en algún momento lo vendieron. Los juicios orales son como en Estados Unidos, te lo pintan con un jurado y que va a estar frente al juez y que como en las películas vas a tener el argumento para echarle flores y todo eso. Bueno, sí, eso sí lo puedes hacer como tal, pero no necesariamente es un factor. No es anglosajón. ¿Decías? No. Que al final la comunicación nunca le puede ganar a la realidad y entonces lo más importante es que los usuarios del sistema, una vez que se sientan satisfechos con el servicio que están recibiendo, pues van a ir a comunicar a los demás ciudadanos que las cosas están cambiando. Claro. O sea, es realmente ahí donde va a cambiar el pulso de la gente de cómo percibe el sistema de justicia. Pero aquí eso es lo delicado, ¿no? Porque vamos, los que hemos tenido la desdicha
por haber sido víctimas de algún ilícito, que hemos conocido de fondo este sistema, digo, a mí en lo personal, digo, me dejó decepcionado, dolido. No, yo creo que decepcionado, dolido por la falta de capacidad de las mismas autoridades, ¿no? O sea, porque dices, te encuentras huellas, encuentras todo, y dices, ¿qué pasa, no? O sea, se buscan todavía esos recovecos jurídicos para buscar, y obviamente ves y analizas las fallas que tuvo en este caso el fiscal, y volvemos a lo mismo, es que es culpa de los jueces, no es culpa de los jueces. Sabiendo lo que saben, es todo diferente. ¿Todavía creen en el sistema acusatorio adversarial? Pues creemos en que esta reforma de alguna forma u otra se va a tener que cumplir, porque es una ley. Eso ya es ley. Y que tenemos la oportunidad de tomar esta oportunidad y hacerlo bien, cosa que es urgente. O también lo podemos dejar pasar y que se haga de forma mediocre y que se haga mal. Y pensamos que ahorita hay condiciones para exigir que se haga bien, que de verdad se logren sentar las bases para transformar el sistema de justicia, y que es muy importante señalar exactamente los retos que nos quedan y exigirle a las autoridades pues que cumplan con el compromiso que está. Es una reforma, es un mandato constitucional. Ahorita hay recursos, se ha invertido capital humano, se ha invertido en capacitación, se ha invertido en muchos aspectos, se ha creado infraestructura, pues ahora hay que hacer que las cosas operen de forma diferente a como están operando. También el mandato constitucional, la protección de los derechos humanos, ya es categoría. La ley de víctimas. Por ejemplo, sí, ¿no? ¿Tu conclusión? Yo diría que en SIDAC tenemos la certeza de que para 2016 el sistema no va a estar operando idealmente, pero que sí se pueden construir las bases para que más allá de 2016 se genere una transformación. Tu bola de cristal, ¿en cuánto tiempo lo aterrizamos, lo echamos a andar y alcancemos el 75% de eficiencia? No, yo creo que es muy aventurado dar una cifra. ¿En 5 años? ¿En 10 años? ¿En 20 años? No, es un proceso que puede tomar quizá décadas para que termine por asentarse, y sobre todo porque las nuevas generaciones también se unan ya a este nuevo sistema con una lógica totalmente distinta. Muchos huecos y lagunas. Y ya luego platicaremos del Código Procesal Penal único en el país, que también pretende homologar, ¿no? Esta parte que a veces era tan distinta de Mérida a Ensenada, ¿no? Así es. El gobernador es panista. Entonces, panista en Baja California, priista en Sonora, perredista en Michoacán. El factor político, como bien lo apuntaron muy sutilmente, son muy decentes, pero lo decimos claramente, también es un factor. Lo vemos con el mando único. Si un presidente panista lo propone... Michoacán es priista. Perredista. No. Sí. Fue perredista en aquel momento. Sí, fue perredista. Y sigue ahora sin echarlo a andar a 1 año y medio. El tema es ese. Mientras un presidente decía el mando único policial es la panacea, se lo rebotan. Llega un nuevo presidente con otros consensos, con sus operadores. Sí, es cierto. Es la maravilla. A seguir gastando el dinero, ¿verdad? Lamentablemente. Sí. Amigos, gracias por habernos acompañado. Gracias, ambos. Gracias, Carlos, gracias. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.